Vamos a ver en primer lugar las modificaciones referidas al delito de homicidio. El delito de homicidio ha sufrido dos grandes modificaciones. Una que es posterior en el tiempo, pero que cronológicamente viene a asentarse luego de que se produce la enorme modificación tan discutida, tan hablada desde todos los planos, ¿verdad? Desde la sociología, la psicología, la academia, el femicidio. Sin embargo, el delito madre, esto es el delito de homicidio, fue modificado en su guarismo punitivo por ley 19.645. Esta ley viene a modificar dos normas. El artículo 310, que originariamente, como ya sabemos, tenía pena de prisión en su mínimo, pasa ahora a tener pena de penitenciaría de 2 años y es la única variación que tiene. A su vez, el artículo segundo agrega un numeral al artículo 312 del Código Penal, y el artículo tercero, es una ley de 3 artículos, deroga el artículo 310 bis del Código Penal. Así enfrentados a la situación, vamos a ver que el aumento del guarismo de pena, que subió en realidad 4 meses, pero lo transforma en un delito con pena obstativa. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, cuando nosotros veíamos un homicidio simple, abarcado solo por el 310, eran los casos en que había una legítima defensa incompleta, por ejemplo. Hoy por hoy, y entonces habilitaba otros mecanismos de sanción que no fuera la privación de libertad en el caso. Ahora está vedado y el homicidio pasa a ser un delito que en todos los casos, aún con una atenuante como la legítima defensa incompleta, nos va a irrogar una pena privativa de libertad. En cuanto al numeral 9 del artículo 312, que refiere a una protección a todos los homicidios que se cometan contra funcionarios policiales, judiciales o fiscales, van a ser considerados homicidio muy especialmente agravado. La penalidad es la máxima de nuestro código, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal. Ya no se requiere. Muchas gracias. Ya no se requiere aquellas condiciones que reclamaba el 310 bis. Esto es, la calidad ostensible de funcionario público, el cumplimiento de las funciones, sino que ese artículo, al haber estado derogado, nosotros vamos a aplicar esta agravante. El ámbito de su aplicación, la materia de la prohibición, es la calidad del sujeto pasivo y si esa calidad hace que el delito se cometa por esa calidad o por la situación o la función, el cargo que representa. Al respecto, nos cabe decir, como afirma Muñoz Conde, que esto de legislar, y es válido también para el femicidio, esto de legislar teniendo en cuenta el sujeto pasivo, transforma el delito
en un delito que consagra el derecho penal de autor. ¿Por qué? Porque ya no se trata de condenar por el acto en sí, sino por el destinatario del acto. Esto que nosotros desde mucho tiempo atrás estábamos combatiendo, ¿verdad? Insisto, desde la academia, el que no se tipificaran los delitos de acuerdo al sujeto pasivo, no al sujeto activo, al sujeto pasivo, corría un peligro, por empezar, básico, que es la violación del principio de igualdad de tratamiento de todos los sujetos ante la ley, con la posible beta de inconstitucionalidad de la norma, ¿verdad? Pero, como vamos a ver a lo largo de la mañana de hoy, la nueva legislación ha tomado esa inclinación de legislar de acuerdo al sujeto pasivo del delito, teniendo en cuenta la calidad del sujeto pasivo. El 310, en el momento en que fue aprobado, mereció las más severas críticas del Instituto de Derecho Penal justamente por esta situación. Y les decía que dice, al tratarse de una circunstancia de agravación, la interpretación debe ser estricta, más que estricta. Por lo tanto, si dice funcionario policial, no es funcionario aduanero, funcionario encargado de la custodia de agentes de seguridad de un local, es funcionario policial, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley orgánica policial. Idéntica situación nos viene dada por la calidad de juez, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacer una salvedad. Si bien el cargo de juez está previsto, estatuido a partir de la ley 11.750 y sus modificativas, es evidente que al tratarse de una circunstancia de agravación, se ha entendido como forma de acotarlo que los protegidos, y esto surge de la discusión parlamentaria, los protegidos son aquellos jueces que intervienen en materia penal, sea de Montevideo o sea del interior del país, todos los jueces con competencia penal. Y si bien en la discusión parlamentaria y también en la exposición de motivos de este artículo aparece como condición sine qua non que también se extiende a aquellos funcionarios judiciales que, si bien no ejercen una tarea absolutamente de materia penal, sí tienen consecuencias, pues imponen medidas cautelares. El caso más claro es el de la violencia doméstica, la justicia alternativa que pone en el momento en el que se autoriza a los jueces de violencia doméstica a la colocación de tobilleras como medida cautelar, también estarían ejerciendo una función que es coercitiva y cercenante de la libertad. Por lo tanto, se estaría equiparado, de acuerdo a lo que la discusión parlamentaria refiere, estaría también alcanzado solamente los jueces entonces penales y de violencia doméstica, por esa razón. En cuanto a los fiscales, también se refiere, de acuerdo a la ley de creación del Ministerio, la 19.334, se refiere también a los fiscales penales, ¿verdad? Fiscales que ejercen en materia penal, por lo que aquí la tarea es mucho más fácil de deslindar, porque estamos hablando de los fiscales penales que ejercen funciones penales en la capital, en toda la República, y los fiscales de crimen organizado. Quiere decir entonces que el ámbito de aplicación de esta agravante está acotada por estos criterios. Tengamos en cuenta que la situación de la aplicación de esta circunstancia de agravación tiene dos límites, dos topes, dos condicionantes.
la ley orgánica policial, la ley 15.750, la ley 19.334 y, por otro lado, que ese atentado contra la vida de estas personas se refiera en razón del cargo que desempeña o a raíz de su calidad de tal, ¿verdad? Quiere decir que más o menos creo que hemos acotado con esta situación, con estas aclaraciones, el ámbito de aplicación. Por su parte, la ley que es anterior en el tiempo, la 19.538, modifica básicamente dos artículos del enseño de homicidio. El artículo 311 va a estar modificado por el artículo primero de la ley y, como ustedes verán, se agrega en este artículo, que bajo el nombre inglés que todos conocemos como agravación por el parentesco, se agrega a un grupo determinado de personas no alcanzada, ¿verdad?, por la legislación anterior. Si bien, como ustedes recordarán, la ley 16.707 había agregado al concubino o concubina, ¿verdad?, en esa relación de afectividad, ahora se agrega al ex concubino y ex concubina, y aquí empiezan las situaciones que vamos a tener que tratar de interpretar juntos, ¿verdad?, a los efectos de acotar el ámbito de aplicación. Insisto, estamos hablando de una circunstancia de agravación y realmente la técnica legislativa fue desastrosa, ¿verdad? Está plagada, toda la legislación está plagada de términos ajenos al derecho penal, términos que tenemos que darle un contenido normativo, ¿verdad?, porque estamos ante una circunstancia de agravación y ante una materia muy específica, principio de legalidad estricta por medio, que nos hace que lo interpretemos y le tengamos que dar un determinado contenido acorde con el derecho penal garantista para evitar que esto o sea demasiado estricto y de todas formas incumplible, o demasiado laxo, con lo que perdería la esencia de la circunstancia de agravación. Estamos hablando del ex concubino o ex concubina, no causa problemas, ¿verdad?, porque estamos hablando de una relación afectiva informal que no fue concretada en matrimonio y que se terminó, ¿verdad? Ese es uno de los supuestos de hecho de esta circunstancia de agravación. El tema es que la segunda parte de esta nueva circunstancia de agravación dice: o de alguien con quien el agente tuviera o hubiere tenido una relación de afectividad e intimidad de índole sexual. Entonces, por empezar, tenemos que empezar a desbrozar qué es lo que, de acuerdo al contexto y a la inteligencia de la circunstancia de agravación, qué es lo que comprende, ¿verdad? Comprende, descartamos que comprenda a una relación de amistad, a una simple relación de amistad, por la sencilla razón de que la propia circunstancia me está pidiendo una relación de afectividad e intimidad sexual. O sea que se requieren supuestamente las dos juntas, ¿verdad? Porque la conjunción me permite unir, ¿verdad?, y estudiar conjuntamente las dos situaciones. O sea que allí descartamos la simple afectividad. La afectividad desnuda y la descartamos y requerimos que haya afectividad y también intimidad sexual de forma contextualizada, ¿verdad? Pero además, nosotros tenemos que pensar que, de acuerdo a la inteligencia de la propia circunstancia de agravación, tenemos que asegurarnos de que esa relación de afectividad e intimidad sexual debe tener un cierto grado de estabilidad, por lo menos,
¿Por qué? Porque está colocada en el contexto del matrimonio, la familia, el parentesco, digo, en todos los grados que lo establece el viejo 311, y requiere determinada estabilidad en el tiempo, habla del concubinato. Entonces, no puede ser una relación de afectividad casual, por ejemplo, una relación sexual casual, una relación sexual por dinero, ¿verdad? En cuyo contexto se produce el delito de homicidio, no va a estar comprendido por esta agravante, y después veremos, de acuerdo al contexto en el que se desarrolle la conducta delictiva, si está alcanzada o no por la agravante del 308, ¿verdad? Eso es, después lo vamos a estudiar porque es harina de otro costal. Quiero decir entonces que para aclarar el vínculo, ese vínculo afectivo y de naturaleza sexual, debe tener una determinada estabilidad. ¿Y cuál es la estabilidad? Y bueno, aquí los operadores del sistema van a tener que aplicar el sentido común de acuerdo a a las reglas de la sana crítica, porque hay que inferirlo de la propia circunstancia de agravación, porque de otra forma es imposible. Pero hay más. Esta circunstancia de agravación se le imponen dos condiciones. Más allá de cumplir estrictamente con el tema de la naturaleza afectiva e intimidad sexual de la relación, que haya, sea ex concubino o ex concubina el que comete el delito, lo cierto es que, voy a que aclare que esto es para ambos sexos, ¿no? Rige para ambos sexos. No estamos en sede protección a la mujer. Esto es una circunstancia de agravación que rige para ambos sexos. Y con una condición, mejor dicho, con dos. La primera es que el homicidio sea, como dice la ley, voy a tratar de ser preciso, fuere la causa del delito. Esa relación de ex concubino, ex concubina, esa relación de afectividad e intimidad sexual, dice que debe ser la causa del delito. Dado que nosotros estamos en sede penal y dado que tenemos que darle un contenido al concepto de causa, es evidente que no podemos hablar de causa en sentido jurídico, la misma causa referida en el artículo 3 y 4 del Código Penal. Creo que aquí lo que debe interpretarse como causa es el motivo, ¿verdad? Causa como sinónimo de motivo. ¿Por qué? Porque justamente ese es el contenido que se le quiso dar de acuerdo a la discusión parlamentaria, es el contenido que se le quiso dar a la norma, en el cual tiene que provenir de una relación anterior y también, obvio, es decir, se supone que se requiere cierta contextualidad en el tiempo, ¿verdad? No vamos a estar aplicando la circunstancia de agravación prevista en el 311.1 si la relación de concubino y concubino, etcétera, etcétera, ocurrió hace 50 años, ¿verdad? Porque allí la situación sería otra y evadiríamos de esta norma, ¿verdad? Que nos llevaría a otra circunstancia. Y la otra circunstancia, la otra condición que pone este agravante es una condición excluyente, que establece una subsidiariedad, una especie de subsidiariedad de la circunstancia de agravación, porque dice siempre que no se configure una circunstancia muy especial, con lo que estaríamos yéndonos al terreno del femicidio, ¿verdad?
Creo que esta circunstancia de grabación, si nosotros nos ponemos a estudiar qué innovó y qué beneficios, qué episodios, circunstancias de la realidad fáctica protege y cubre, poca novedad le agrega a la norma, ¿verdad? Porque salvo lo de ex concubino o ex concubina, el resto de la norma, esta relación de afectividad e índole sexual que no tiene nombre y de la cual debemos inferir un montón de características, la estabilidad, cierta durabilidad en el tiempo, porque no olviden que la propia norma habla de un vínculo actual o pasado. ¿El pasado hasta cuándo? Entonces digo, la norma no innova mucho en esta materia en cuanto a la relación afectiva y de índole sexual, no innova mucho porque es tan vaga la descripción, ¿verdad?, del motivo, nada menos del antecedente, del precedente del hecho de dar muerte, ¿verdad? Entonces, ese presupuesto está muy vagamente determinado, y esperemos que cuando haya jurisprudencia al respecto nos ilustremos un poco más en la situación. Por otra parte, el artículo 3 de la misma ley de la 19.538 modifica el artículo 312 del Código Penal y crea una circunstancia de grabación muy especial. Perdón, me olvidé del detalle. Perdón. En la ley 19.538 también. Claro, también establece una circunstancia de grabación en el numeral, no sé dónde está. No sé, no lo sé. Socorro. Qué fuerte. Socorro. No quiero tocar porque ahora está una macana famosa. Precioso. ¿Y si quiero ir para atrás? Perfecto. El artículo 2, muchísimas gracias. El artículo 2 decía de esta ley, de 19.538, crea una circunstancia de agravación en el numeral quinto, crea el numeral quinto del artículo 311 del Código Penal, y es una agravante que es si se hubiera cometido en presencia de menores. Nuevamente aquí tenemos problemas, ¿verdad? Porque es un agravante de carácter absolutamente objetivo. Alcanza la presencia de menores. Menores para el derecho penal son aquellos menores de 18 años. Por tanto, abarca, la pregunta es, ¿y si el delito se comete delante de un bebé de un mes? ¿Elige este agravante? Porque el propósito, ¿verdad?, que surge todo surge de la exposición de motivos, porque es tan laxo todo que el propósito de esta norma fue de proteger a los menores con aquella vieja, todo el espíritu de estas circunstancias de grabación, aquella vieja teoría de que suponer que los delincuentes leyeron el código y que entonces se van a abstener de delinquir delante de un menor. Entonces, digo, si el delito se cometiera delante de un menor, se supone que es por los efectos psicológicos, las consecuencias que puede tener respecto de haber sido testigo presencial de un homicidio, ¿verdad? Sobre todo, no olviden que esto no está ligado al parentesco.
es un homicidio cualquiera, ¿verdad? No aplica solo para el parentesco, es un homicidio cualquiera. Entonces, aquí tenemos que acotarlo, ¿verdad? Porque es un homicidio cualquiera por ejemplo, un homicidio ocurrido como fruto de una rapiña y alcanza también a todos los menores. Entonces, de acuerdo a lo previsto por el 18 numeral cuarto del Código Penal, que establece que nadie puede ser responsable por un hecho antijurídico más grave que el querido, que no hubiera podido ser previsto, si el agente no pudo prever, ¿verdad?, la presencia de menores, esta agravante no debería de aplicarse. ¿Por qué? Porque así lo ordena el artículo 18 del Código Penal, que es radicado de nuestro sistema jurídico, en la responsabilidad objetiva, la respuesta por la reputación, por la responsabilidad objetiva, ¿verdad? Entonces, entendemos que esta norma se aplicaría, debería aplicarse en forma contextualizada, en forma tal de tener en cuenta no solo el lugar donde se comete la conducta, el momento en que se comete la conducta. Fíjense, un tiroteo, como ocurrió hace algunos meses, en las cercanías de un liceo o de una escuela, ¿verdad? Habrá que estudiar la situación caso a caso para saber, porque vuelvo a repetir, al ser agravante es la interpretación estricta y tenemos que hacer una interpretación lo más acotada posible a los efectos de que su aplicación no colida con los principios garantistas del derecho penal. Ahora sí, el artículo 3 de la 19.538 agrega al artículo 312 dos circunstancias. El numeral 7 y el numeral 8. El numeral 7 nos está hablando de el homicidio como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza, origen étnico, religión o discapacidad. Nuevamente, aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Primero, tenemos que saber qué se entiende por discriminación, ¿verdad? Discriminación que está definida ya por una ley en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico. El acto de discriminación está definido por la ley 17.817 en su artículo 2. Y cuando lo leemos, vamos a ver que la discriminación es una actitud de selección excluyente, de rechazo, de trato desigual, se hace una selección restrictiva de las personas de acuerdo a determinados motivos, que por supuesto en esta agravante es absolutamente taxativa. Entonces, este acto de discriminación, que esto está emparentado con el 149 del Código Penal, ¿verdad?, como acto de discriminación solitario, ya tenemos un dato habilitado por un antecedente penal habilitado por el 149 del. El tema es que aquí se produce, allá definimos la materia de la prohibición y la discriminación. Acá es el homicidio a causa o por motivo de un acto de discriminación. Discriminación, bueno, empecemos por acto de discriminación de naturaleza sexual. ¿A qué se refiere? A la discriminación en materia de orientación sexual. Me estoy refiriendo a los homicidios de gays, lesbianas, personas trans. Eso es homicidio siempre que, por supuesto, debe probarse que el homicidio es causado por una conducta discriminatoria. ¿Con esto qué quiere decir? Que no cualquier muerte de trans, gay
lesbiana es una muerte por discriminación por razón de identidad sexual. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que no cualquier muerte de un trans, una lesbiana o un gay es una muerte por discriminación. Será el Ministerio Público el que deberá probar el acto de discriminación, es decir, se produjo la muerte por rechazo, selectividad excluyente, trato desigual, trato restrictivo. Ese es la materia de la prohibición de lo que es la discriminación. En cuanto a la identidad de género, ustedes saben que modernamente hay, y puntualmente hay, dos grandes corrientes, ¿verdad? Unos que consideran que la identidad de género es una creación proveniente de la sociología y de la psicología, que nada tiene que ver con el derecho penal. Y otra corriente que considera que sí, que la corriente que dice que no tiene nada que ver con el derecho penal y sí con la psicología y con la sociología. De hecho, ya vamos a ver que el concepto surge de las ciencias sociales, ¿verdad? El concepto de género surge de las ciencias sociales, no surge del derecho y mucho menos del derecho penal. Estas personas, este grupo de personas que considera que la identidad de género no es necesaria, que género, dice este grupo, tienen solamente los objetos, la mesa, el micrófono. Los objetos son sustantivos y no los seres humanos. Los seres humanos, dice este grupo, tienen su identidad, pertenecen al género masculino o femenino de acuerdo al sexo genético. Esa es una postura, ¿verdad? Y que reservan solamente a la sociología y a la psicología la expresión de identidad de género. Por otra parte, otro grupo de doctrinos considera que el género refiere abarca a todos los individuos de la especie humana, no solo ya por su carácter genético para diferenciarlos, sino por la forma en que cada individuo se vivencia a lo largo de su vida, ¿verdad? Si el individuo se vivencia como hombre, será hombre, y si el individuo se vivencia como mujer, será mujer, más allá del sexo que cromosómicamente le haya correspondido. Insisto, esto es fuente de discusiones y sobre todo en materia de ciencias sociales y psicología. Pero de acuerdo a los movimientos, los últimos movimientos que nacen primero en España y después se instalan en América, empieza a penetrar como una cuña en el derecho penal la protección no ya del hombre o la mujer, no ya del niño, no ya del anciano, sino del género, de la identidad de género, ¿verdad? Y, por supuesto, el derecho penal, como les decía al comienzo, hay un pulso sobre todo de organizaciones no gubernamentales que se hicieron eco del movimiento americano de protección de la identidad de género, viene a legislarse en nuestro país. ¿Qué se entiende por raza o origen étnico? Bueno, la raza es obviamente la pertenencia a una determinada raza y el origen étnico es dentro de la raza a etnias, o sea, cubre todo eso. ¿Y a qué refiere esta discriminación? Bueno, no solo a motivos puros de raza, como podría ser la raza negra, la raza amarilla, etcétera, sino que refieren a una cantidad, al hablar de
origen étnico se refiere a una cantidad de conductas discriminatorias, por ejemplo, por la vestimenta, por la religión que profesan, por las costumbres que tienen. Si bien la discriminación de carácter religioso es visto en otro concepto, las manifestaciones de estas personas que, por ejemplo, se discriminan por ser musulmanes, hebreos, judíos, chinos, indios, por las connotaciones físicas que esas razas tienen, ¿verdad? Color de piel, color de pelo, tamaño de la nariz, etc. Y ustedes fíjense que no hay en nuestro derecho, dado que el agravante es de recientísima creación, no hay ninguna sentencia que haya analizado desde el punto de vista penal lo que es esta discriminación por razón de raza o de grupo étnico, ¿verdad? Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal de Operaciones de Trabajo de primer turno, que es la 273, que hace un examen desde el punto de vista laboral, ¿verdad? No desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista laboral, ¿a qué se refiere cuando se habla de discriminación por razón de sexo? Y allí analiza exactamente el alcance, ¿verdad? Es un despido en el que una encargada de la limpieza de una empresa es despedida y ella denuncia despido por discriminación y la sentencia se analiza, ella era de raza negra, se analiza la discriminación por razón de raza al detalle. ¿Cuál es el número de sentencia, doctora? 273. ¿Año? Creo que del año 2012. Creo. Tribunal de Apelaciones Laboral. Sí, Apelaciones Laborales. Bien. Entonces, tenemos ahí, dentro de la raza y el origen étnico, tenemos alguna guía que nos puede ilustrar en materia jurídica, digamos. Bueno, la religión es obviamente la persecución por motivos religiosos de cualquier religión. Nuestro país no tiene religión oficial, o sea que están protegidas por igual todas las religiones. Y las discapacidades, ¿verdad? La discriminación por discapacidad. ¿A qué se refiere la discapacidad? Bueno, la discapacidad puede ser física o puede ser psíquica. Y dentro de la física está, por supuesto, la auditiva, la visual, la oral, todas las formas de incapacidad física, además de la incapacidad psíquica, la discapacidad psíquica que deberemos analizar exactamente como analizamos las discapacidades psíquicas en derecho penal. Y ahora vamos a entrar al agravante del numeral 8 del presidente Alfonso. Como les decía, precisamente el diccionario de la Real Academia Española no reconoce el término femicidio. Y no lo reconoce a pesar de que hace muchos años se está usando. Las razones vienen de la mano de la no discriminación, porque no es que el homicidio proteja la muerte del hombre, el homicidio protege la muerte de todo ser humano, por eso es homicidio, porque protege la muerte de hombre y de mujer. Entonces, la Real Academia considera que al no haber un término paralelo para el homicidio del hombre, se tiene por homicidio como ser de la especie humana, es quitarle la vida a un ser de la especie humana. Por lo tanto,
tenemos que recurrir, y nuevamente volvemos a los temas de las ciencias sociales y de la psicología. Quien menciona por primera vez este tema fue en Bruselas la doctora, la socióloga Diana Russell. Diana Russell integraba un comité de una ONG de protección a las víctimas, mujeres víctimas de homicidio. Y allí por primera vez usa este concepto homicidio como para diferenciar claramente el femicidio del homicidio, como forma sociológica de pautar la diferencia entre la muerte de una mujer y la muerte de un hombre. Y fíjense que cuán discriminatorio es el concepto femicidio, que protege la muerte de la mujer, protege especialmente la muerte de la mujer, pero no la muerte de un niño varón, no la muerte de un anciano. O sea, esos están fuera de la protección de esta forma de castigo del dar muerte a un sujeto pasivo con caracteres especiales. Y volvemos a lo de Muñoz Conde y volvemos al derecho penal de autor, ¿verdad? Entonces, Diana Russell empieza a usar, por supuesto, en inglés, llega a América y es traducido por Marcela Lagarde, que es una socióloga mexicana, y por primera vez en América Latina y traducido al español alrededor del año 1990 por Marcela Lagarde, ella pauta una enorme diferencia. Es la primera persona que habla de feminicidio y femicidio. No son la misma cosa, no tienen el mismo trato y no tienen las mismas consecuencias, ¿verdad?, de sujetos responsables. Vamos a ver, el femicidio refiere exclusivamente a la muerte de una mujer, sea en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito privado, obviamente, estamos hablando de lo que llamamos groseramente un cuadro de violencia doméstica, ¿verdad? Mientras que en el ámbito público es la muerte de una mujer que ocurre porque es víctima de una rapiña, porque en un tiroteo lo alcanzó una bala, porque muere accidentalmente en la calle, y dice Lagarde, no está incluido dentro de este concepto de femicidio las muertes que se producen por razones evitables. Entre ellas analizan, por supuesto, las muertes por contagio por enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad?, en el caso del SIDA. Entonces, eso está excluido del término feminismo, ¿verdad? Y dice esta socióloga, el femicidio solamente requiere responsabilidad individual. El matador de la mujer es el responsable del femicidio. En cambio, el feminicidio refiere, y ella inaugura este término cuando empezó a analizar la enorme cantidad de mujeres que morían en Juárez, en México. Ustedes saben que muertas y desaparecidas, ¿verdad? Eran muertes sistemáticas de mujeres que era fruto de rituales satánicos o de después de que se les obligaba a realizar filmaciones pornográficas, en cuyo caso o morían durante la filmación o eran matadas después para que no quedara ningún testigo. Esta muerte sistemática de mujeres en Juárez, México, llevó a esta socióloga a hablar del término feminicidio. ¿Por qué? Porque dice que en el feminicidio el responsable, el último
responsable es el Estado, que fue negligente, ¿verdad?, en averiguar el responsable de esas muertes. Es más, ustedes saben que el Estado de México fue sancionado por Naciones Unidas justamente por el no prestar atención a estas muertes masivas, y dice Marcela Lagarde que, por supuesto, no se prestó atención porque se trataba de mujeres, ¿verdad? Ese fue el razonamiento que hizo esta socióloga y que inaugura el término feminicidio. Quiere decir entonces que femicidio y feminicidio son cosas absolutamente diferentes, por lo tanto debemos ser cuidadosos cuando hablamos, porque el feminicidio refiere a una muerte sistemática de mujeres y refiere a una responsabilidad estatal que no es la que maneja el femicidio y sobre todo en nuestra legislación. Yo les decía que en América ingresa el femicidio en la década del 90, probablemente a impulso de España, que fue la que lo legisló con anterioridad, y por supuesto lo fueron legislando todos los países de América con mayor o menor intensidad, con mayor o menor técnica legislativa. Lo cierto es que prácticamente en todos los países de América el femicidio está reconocido como un delito de homicidio a una mujer. Solo que el tratamiento legislativo en los distintos países ha variado desde el reconocimiento simbólico, se reconoce el femicidio y se castiga con la misma pena que un homicidio simple, ¿verdad? Y otros que le añaden al femicidio no solo la muerte por odio a la condición de mujer como tal, que es el agravante que pauta en su primera etapa el artículo 312.8, o el homicidio el femicidio es el homicidio que ocurre por circunstancias concomitantes o precedentes, que también está incluido en nuestros derechos. Nuestro ordenamiento ha cubierto todas las formas en que el femicidio se legisla en América, ¿verdad? Desde Costa Rica, que fue el primero en legislar el femicidio, pasando por Chile, Ecuador, Perú. Todos han legislado de alguna forma, que va, insisto, desde la simbólica hasta la constatación del homicidio como causado por odio a la condición de mujer, hasta el homicidio de una mujer que ocurre por circunstancias concomitantes o preexistentes. Dentro de ese parámetro nos vamos a mover nosotros con una clarísima salvedad. Antes que nada, yo les voy a decir que, y acá estoy hablando no solo como Beatriz, sino como integrante del Instituto de Derecho Penal y como respetuosa de los principios de seguridad, legalidad estricta, que protegen el derecho penal de un Estado democrático. Desde el punto de vista del Instituto de Derecho Penal, y prácticamente sin fisuras, se estimó que no era necesario, cuando fue consultado en su momento el Instituto por el Parlamento, no era necesario legislar en materia de femicidio. Las razones abundan, ¿verdad? La primera es que el homicidio está previsto para el hombre y la mujer en nuestro Código Penal desde 1889. El homicidio de una mujer está protegido. Entonces, claro, las organizaciones salieron a decir, no, porque el tema es cuando el marido mata a la mujer porque la mujer lo dejó. Y bueno, ese es un motivo fútil, limpio, está previsto en nuestro Código Penal como agravante, ¿verdad? El mato, porque es muy difícil, vamos a ver que es muy difícil imaginar que un hombre, porque además la exposición de motivos dice lo siguiente, es
y voy a decirlo literalmente, el femicidio es el asesinato, fíjense la corrección jurídica, el asesinato es un homicidio presidio pacto, pero no importa, pusieron el asesinato misógino. Entonces ahí se arma un lío importante, porque si es asesinato misógino, entonces si una mujer odia a otra mujer por su condición de mujer, no es femicidio, es solo el cometido por el hombre. Asesinato misógino cometido por el hombre. Entonces tenemos que tener, con ese parámetro nos damos cuenta que era absolutamente innecesario legislar en materia de femicidio, porque, insisto, tenemos protección penal en el homicidio variadísima, desde los 2 años de penitenciaría a los 30 años de penitenciaría, pena máxima del código. Tenemos premeditación, alevosía, causación de males innecesarios, la variedad plena de circunstancias de agravación sin necesidad de haber legislado nuevamente de acuerdo a la calidad del sujeto pasivo. Nuevamente cometimos ese error. Y entonces el instituto planteó que se podía ser discriminatorio, ser violatorio del principio de igualdad, con alguna nota de constitucionalidad del artículo 10 de la Constitución, etc. Sin embargo, el éxito, ustedes lo verán, está a la vista el éxito que tuvimos, ¿verdad? Ninguno. No solo no tuvimos éxito, sino hemos sido víctimas de varias críticas un tanto ácidas por parte de estas organizaciones. Entonces vamos a ver el famoso femicidio, que acá empieza toda la problemática, ¿verdad? Sí, antes que nada, reitero nuevamente, circunstancia de agravación muy especial. El femicidio es el homicidio de una mujer por motivo, estrictamente es por motivo de odio o desprecio de su condición vital. ¿Cuándo se odia qué es odio y qué es desprecio? ¿Es odio lo que siente el marido despechado o la pareja despechada? ¿O es desprecio? Acá empezamos a ver nuevamente términos absolutamente valorativos, exquisitamente valorativos, que nos vemos forzados a interpretar desde la óptica de lo jurídico, porque si no, estamos en una circunstancia de agravación. Y cuando nosotros interpretamos desde lo jurídico el desprecio y el odio, no llegamos a imaginar cuál es el motivo desnudo que puede llevar a que un hombre, porque insisto, si una mujer mata a otra mujer, aun cuando la odie, no es femicidio, o sea, homicidio. Pero no es femicidio porque es asesinato misógino por un hombre a una mujer. ¿Qué pasa si un hombre mata a un trans? Mujer, que ocurrió hace 3 días o 4. ¿Eso es un femicidio? Entonces, digo, ustedes fíjense Y es un femicidio. Yo me lo pregunté. Porque ponía femicidio, pero el tema es que, perdón la interrupción, pero es el tema de género, ¿no? Desde que se aprobó la ley y hay impulso de las ONG feministas que me dicen, perdón si acá hay algún integrante, no quiero ser mi contexto. Toda muerte de mujer, desde que se aprobó la ley, pero toda muerte de mujer, niña, lo que sea, es femicidio. Se olvidan de que el femicidio es el nomenclátor de una circunstancia de agravación, no es la muerte de una mujer, ¿verdad? Entonces, y para ser femicidio debe reunir todas
las condiciones previstas en esta norma. Por eso hablamos de que, ¿qué es odio? ¿Qué es desprecio? Eso será valorado dentro del contexto de la ocurrencia del hecho, ¿verdad? Si se mata a una persona, a una mujer, pero no es ni por odio ni por desprecio, ¿qué juez va a aplicar el femicidio? A la inversa, que seguro tiene que estar el operador del proceso para saber que ese homicidio se cometió por odio o desprecio, porque eso es absolutamente valorativo y subjetivo del operador del sistema, lo que pauta una inseguridad jurídica a la hora de aplicar las circunstancias de agravación. Pero por si pocos problemas tuviéramos, fíjense que dice, sin perjuicio de otras consideraciones, que no sabemos cuáles son, porque la circunstancia de agravación jamás puede tener un concepto absolutamente vago como es este. ¿Cuáles son las consideraciones, las otras consideraciones? ¿Verdad? La técnica legislativa fue en este artículo, sobre todo en este artículo, fue pésima, absolutamente pésima. Entonces se establecen tres presunciones que, por supuesto, se les aclara al final del artículo. Estas presunciones son simples, admiten prueba en contrario. Y bueno, sería que no. ¿Verdad? La única presunción absoluta en derecho penal es la minoridad, que hasta los 18 años son menores. El resto, todo admite prueba en contrario, pero con esa técnica legislativa y esa sapiencia del derecho penal pusieron admite prueba en contrario. Esto me hace acordar al delito de usurpación, que es el inciso final del delito de usurpación, nada que ver, ¿no? Pero el delito de usurpación, el inciso final dice: se puede perseguir de oficio, a denuncia, instancia de parte y de cualquier manera. Es una novedad, ¿no? Esto es lo mismo. Estas presunciones son presunciones relativas. Menos mal que lo dijo el legislador, que me quedó clarísimo. Y menos mal que son relativas, porque entre otras circunstancias se presume esta situación de odio y desprecio si el hecho, el homicidio, fue cometido por cualquier acto de violencia. Un empujón sirve, sí, es un acto de violencia. No nos olvidemos que mañana nosotros vamos a ver la ley de violencia integral y vamos a ver que hay 37 formas de violencia diferentes. Entonces, cualquier acto de violencia lo tenemos que leer contextualmente con la 19.580, que tenemos 32 formas de violencia: la violencia obstétrica, la violencia simbólica. Bueno, ya no hablemos del laboral, obviamente. Entonces, cualquier acto de violencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? A violencia económica, a violencia física, a violencia psicológica, violencia laboral, obstétrica, simbólica, callejera. ¿Cuál? Porque mal redactado, pésima técnica, ponen cualquier acto de violencia. O sea que hipotéticamente comprendería a todos. Otra vez debemos apelar al sentido común de los operadores del sistema y al buen criterio, al criterio restrictivo en la aplicación de las circunstancias de agravación, a los efectos de, bueno, no irnos por las ramas, ¿verdad? Y aplicar esta circunstancia de agravación de forma indiscriminada. Y fíjense que acá dice violencia sexual en el literal A. Habla de violencia física, psicológica, y habla de violencia sexual. Vamos a tenerlo presente porque esta misma exacta circunstancia se reitera en el literal C. Reiteraron la misma circunstancia de agravación en dos numerales.
dice que fue cometido por el autor, obviamente, no solo de la exposición de motivos, sino que de acuerdo a la esencia, a la semiótica del delito de femicidio, es cometido por un hombre, ¿verdad? Y dice, aun cuando no se hubiera denunciado. O sea que aquí la prueba va a ser extremadamente difícil. ¿Cómo probamos que efectivamente existió un acto de violencia física, psíquica o sexual de cualquier tipo? Porque también vamos a ver lo que es la violencia sexual en la ley de violencia integral. Hay violencia sexual sin tocamiento. Vayan viendo. Entonces es muy difícil el prueba. Por lo tanto, se supone que lo mínimo que tenemos que hacer es pedir determinada contextualidad en la situación. No es porque 6 meses antes me dio un empujón, sino que tiene que haber sido contextualizado, porque es precedido ¿cuándo? En el contexto de la acción, ¿verdad? Porque tiene que haber sido, no olviden que esto está considerado como indicio, porque así lo dice la norma, es un indicio del desprecio o el odio, ¿verdad? Entonces, por empezar, ¿qué es un indicio? Un indicio es aquel hecho, marca, señal, material, que nos permite intuir una circunstancia que no vimos, que no apreciamos. Ese es un indicio. Entonces, se tienen como indicios del odio o del desprecio, este primer inciso, cualquier forma de violencia, cualquiera forma de violencia, sexual, psicológica o física. Ya ahí que el operador va a tener que acotar la situación. Aun cuando no se hubiera denunciado. Entonces, puede ser que fuera la primera vez que se ejerció un acto de violencia, la primera vez, y eso ameritó a que se aplique, que se considere que eso es señal de odio o desprecio. Entonces, insisto, es muy difícil. El segundo literal, habla de la víctima, que la víctima se hubiera negado a establecer o a reanudar una relación, y acá es para hacernos un festín, de pareja, eso es enamoramiento. Circunstancia de grabación, enamoramiento. Afectividad, vamos a pensar en una relación que será de amistad, no lo sabemos, porque en el 311 hablábamos de afectividad de índole sexual, ¿verdad? Entonces ahí teníamos las dos cosas juntas. ¿Se acuerdan que se requerían las dos cosas juntas? Pero acá tenemos afectividad, otra circunstancia, intimidad. Vuelvo a repetirles los términos que habrá que interpretarlos. No sé qué es enamoramiento. Es enamoramiento el ver a una chica o a un muchacho y decir qué bonito, qué linda. Son los novios virtuales que yo supe tener a lo largo de mi vida. Y no pasa nada, no novio mío, no me importa. Yo siempre fuera novio. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Si yo les cuento los novios virtuales que he tenido, imagínense, eso es enamoramiento. Eso es afectividad. Yo tengo una enorme afectividad con Gustavo, es mi hijo postizo.
¿verdad? Lo conozco, lo adoro, doy mi vida por él. Y él, tenemos una relación de afectividad y él me mata. Y eso es una circunstancia, indicio de odio y desprecio. ¿Entienden que es disparatado? Entonces, será el juez, el fiscal, el que deba acotar la terminología y saber hasta cuándo, porque es irracional. Esto está hecho sin ningún sentido racional, insisto, válido desde el punto de vista y respetabilísimo desde el punto de vista social y psicológico. Fíjense ustedes que la sociología se ocupó de buscar caracteres de las personas como forma de que psicología y sociología pudieran juntas prevenir los actos de discriminación o de violencia respecto de la identidad de género. Eso es propio, es un nicho propio de la psicología y de la sociología, que poco aporta, más bien complica en el derecho penal y mucho más a la hora de hablar de una circunstancia de grabación muy especial como es el 312, ¿verdad? Con la pena máxima prevista en nuestro código. Esta decisión de la víctima de no reanudar o de no iniciar la apelación es absolutamente unilateral e inmotivada. No requiere motivos ni requiere que se haya generado una discusión previa. Es la negativa per se de la víctima lo que hace como hecho motivador, hecho creador del indicio que genera el odio y el desprecio. El último numeral que les decía que reitera innecesariamente el primero es el que el autor atente contra la libertad sexual de la víctima, ¿verdad? También aquí, ¿a qué se llama atentar contra la libertad sexual de la víctima? Ustedes saben que hasta, y aún hoy sigue vigente, a pesar de la 19.580, los delitos previstos en el Código Penal contra la libertad sexual, los mal llamados delitos contra la moral y la buena costumbre, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los delitos elencados en el Código Penal y en la Ley Integral de Violencia Doméstica, de violencia contra la mujer, está incluido aquí. ¿Qué es un atentado contra la libertad sexual? Más allá de que estamos hablando de que nuevamente cada vez que se usa el término precedido debe ser interpretado dentro del contexto de actuación del propio hecho del homicidio, ¿verdad? Requiere determinada contextualidad, igual que lo vimos en el literal A. Entonces, ¿a qué se refiere con cualquier acto que atente contra la libertad sexual? Insisto, puede ser el delito de violación, el delito de atentado violento al pudor o el 272 bis ter, que son los que están legislados nuevamente en esta nueva ley. Entonces, también aquí será la jurisprudencia la encargada de acotar racionalmente estas circunstancias de grabación, porque, insisto, nuevamente se vulnera, yo tengo una posición política, prácticamente todos ya lo saben, respecto de la forma en que se viene desempeñando el proceso penal actual en nuestro país. Pero justamente porque viola la seguridad jurídica. Y aquí esta instauración de esta circunstancia de grabación ha violado la seguridad jurídica al punto que, insisto, estamos hablando de que cada operador del sistema va a tener que interpretar de acuerdo a su experiencia y vivencia personal qué se entiende por odio, qué se entiende por desprecio, enamoramiento, afectividad,
y eso quita seguridad jurídica. Insisto, esto es muy válido para la sociología y la psicología, pero para el derecho penal, que es la última herramienta que debe intervenir necesariamente, se creó un tipo penal absolutamente innecesario que produce más sombras que luces, porque no aclara nada, y tiene la enorme desventaja que nosotros, se acuerdan, nosotros siempre hay alguien al lado nuestro que es la prensa. Entonces la prensa dice cualquier cosa porque no saben derecho penal, usan terminología que extraen del código, y por eso lleva a que la opinión pública se genere una determinada inseguridad y un determinado descreimiento a la justicia penal que le hace muy mal, no solo a la justicia penal en sí, sino a todos nosotros. Ustedes piensen que lo que se pretendió lograr tipificando el delito de femicidio no se consiguió. Desde que se tipificó el delito de homicidio, de femicidio, han aumentado las muertes de mujeres casi al doble en un año. Quiere decir que el delito no sirvió, la creación de la figura jurídica no sirvió para crear, por lo menos motivar la norma, motivar a los sujetos que cometen estos delitos. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta, son las 10. ¿Tenés un ejemplo más secreto que existe en los cuatro? Bueno. Si querés redondear esto, ¿ya? Sí. Simplemente ahora lo que me queda es dar mi opinión personal y que ya algo adelante. Creo que las modificaciones en el ámbito del homicidio no fueron felices, con la excepción del exconcubino y exconcubina, que son términos de raigambre jurídica. Las expresiones del 311, no fueron felices. Las expresiones de la agravante del 311.5 es de aplicación muy dudosa, para no violar el principio de la responsabilidad objetiva. Y por último, la instauración del femicidio realmente considero que era totalmente innecesaria, que, insisto, producen más problemas, más incordios que soluciones, sobre todo para los operadores del sistema, que deben, sobre todo para la Fiscalía, que debe probar en forma indubitable el odio y el desprecio a través de los indicios, entre otras consideraciones, de los literales A, B y C. Esto ya estaba legislado, hay notas de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad de las personas ante la ley. Hay, ustedes saben que ya se empezó a hablar de una discriminación del varón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente el varón es el discriminado en todas las situaciones. Esto se va a ver palmariamente en el día de mañana con la ley 19.580, donde se dice que esta ley solo se aplica a las mujeres y a las niñas, los varones no. Entonces, es altamente discriminatorio. Yo creo que no solo se marró en la técnica legislativa, sino en el medio utilizado, ¿verdad? El crear figuras delictivas no hace que el delito cese. Hay razones sociales mucho más importantes, que es el derecho penal, no es el que esté llamado a resolverlas, sino que tiene que venir de otras ramas del derecho, fundamentalmente, y esto es a título estrictamente personal, vienen de la cultura, ¿verdad? De la cultura general, de la cultura social de todos los uruguayos. Si queremos, paramos para acá. Si tienen alguna pregunta, para responder. Dos cosas que voy a preguntarte. Una, cuando hablaste al comienzo
que quería decir, quería hacer dos consultas. En relación a lo que hablaste al comienzo sobre la ley, la 19645, y cuando hablabas del artículo segundo, me pareció súper importante e interesante la interpretación que hiciste, que la verdad que no se me había ocurrido, de tratar de limitar el alcance cuando hablabas de jueces y fiscales al ámbito estrictamente penal. Lo que no te logré seguir en el asunto de entenderte es si surge eso de la discusión. De la discusión parlamentaria, sí. Sí, porque es más, el senador Bolaverdi planteaba de que había que extenderlo también a los funcionarios aduaneros, sobre todo a los funcionarios aduaneros. Y después de una larguísima discusión se llegó a la conclusión de que eran funcionarios policial y nada más, jueces con competencia penal y fiscales con competencia penal. Y lo otro, cuando hablabas de la agravante, pusiste el ejemplo del bebé en presencia, a ver, te pregunto, ¿cómo, yo tengo una idea, pero me parece importante escucharte a vos, cómo interpretar el concepto de en presencia en sentido? Vos das el ejemplo del bebé porque claramente creo que a lo que vas es, bueno, lo que se quiso agravar es que alguien tenga la capacidad de ver, ¿verdad? Exactamente, de introyectar, de intelectualizar, por lo menos básicamente. Saliendo de ese ejemplo, porque estamos hablando de una edad muy particular, etcétera, vayámonos a alguien con mayor edad, ¿no? Siempre el eje rector lo tenemos que fijar en que el menor vea la escena. A lo que hoy es, porque en presencia también podría tener una interpretación que podría ser más amplia, es decir, bueno, si el menor está dentro de el hogar donde sucedió el hecho, está presente. Sí, ¿no? Pero tu planteo es en presencia, implica, para hacerlo sencillo, es que vea lo que sucede. El hecho es que esta agravante surge justamente por los posibles secuelas que pueda dejar en la psiquis del niño, ¿verdad? Por supuesto, quien lo habló fue una psicóloga, y me parece muy valioso, pero no se soluciona el tema de la secuela poniendo una circunstancia de agravación. Digo, es absolutamente inútil. Entonces, del contexto en el que se dicta esta circunstancia, yo creo que debe ser en presencia, no es que justo pase por allí, haya un niño jugando a la pelota en la esquina, ¿verdad? Creo que es en presencia, digo, por ejemplo, una rapiña que termina en homicidio en un supermercado y hay un niño ahí adentro. Mirando. No que esté por en la otra onda. No, mirando, ¿verdad? Yo en clase puse la situación burda, ¿no? De unos chicos que estaban jugando a la pelota y una pareja se pelea, el hombre mata a la mujer, porque como tiene que ser así, que el hombre mate a la mujer, y si eso es un homicidio agravado por el 311-5. Yo creo que la circunstancia es en presencia, porque digo, en presencia física y que esté percibiendo la gravedad del hecho, no que esté en el lugar. Pero... Porque digo, por acotarla, ¿no? Betty, pero una cosa que a mí me pareció también muy interesante, eso que dijiste, fue cuando hiciste hincapié en el 18 infine, porque es el tema del conocimiento, para mí es más relevante, el conocimiento del matar tiene que haber podido prever. Bueno, pero ya ahí estamos haciendo lo más extensible, porque esto se aplica a cualquier homicidio, ¿no? El femicidio, que puede ser de una mujer, habla del homicidio en general. Entonces, el tema es decir, bueno, pero esa persona, no hombre, esa persona, que está dentro del 310, que mata, en ese momento, en ese acto, ¿qué poder de previsión tiene?
¿Me explico? Entonces, a mí me parece que tiene que demostrarse el conocimiento cabal del victimario de que sabía que había menores que podían ser vulnerables. Ese es el apunte que, porque nosotros en clase decíamos, ¿qué pasa si el menor está de espalda? ¿Qué pasa si el menor está escondido? ¿Qué pasa si el menor, el victimario no sabe y lo está mirando de afuera? En ese bueno, caso, pero lo planteamos. Se aplica el 18.4, a mí me parece hay que valorarlo de acuerdo al 18.4. Es la limitación más seguro. Y además es absolutamente ecuánime, igualitaria para todos. Sí, eso. Hola. Sí. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Sin entrar en comentarios sobre si esta nueva forma de agravante especial del homicidio favorece o no la disminución de muertes, ¿verdad? Simplemente quiero transmitir un dato oficial, es decir, que el año pasado se terminó con 30 muertes de mujeres y este año, lamentablemente, igual llevamos 21. Pero digo, sin entrar en el fondo, porque yo discrepo un poco con todo esto, ¿no? Para eso estamos, para discrepar. Ahí está, por eso solamente quiero decir ese dato oficial de muerte. Hola Beatriz, muchas gracias por tu exposición. Yo una pregunta, cuando se habla de femicidio, me refiero al artículo 1 de la ley 19.580 dentro del ámbito de aplicación, dice mujeres y después dice trans. Sí. La pregunta concreta, los femicidios, digo, porque yo tengo que partir de la base que cuando dice trans, digo porque se acaba de aprobar la ley integral de los trans. La vamos a ver mañana. ¿Qué pasa con la muerte de una trans? ¿Entra dentro del femicidio? Bueno, el tema es el siguiente. Vamos primero a lo particular. Capaz que me adelanté. No. Vamos a empezar de lo particular, ¿verdad? Primero, el femicidio es una muerte por odio o desprecio a la mujer. En primer lugar. El tema es que esto se aprobó antes que la ley de violencia integral. El tema a mí me queda la duda, de acuerdo a la exposición de motivos de la ley, que habla de que es un asesinato misógino por un hombre. La misoginia siempre se debió a la muerte de al odio a la mujer cromosómicamente mujer. El planteo es que la muerte de los trans, por ejemplo, prostitutas, que en el derecho comparado se han legislado como tipos autónomos, ¿verdad? Porque cuando empezamos a legislar en particular para las mujeres, para los policías, para los jueces, para los fiscales, yo me enojo tanto con esto, porque a ver, si nosotros hablamos de cuál es la principal causa de muerte en este país, accidentes de tránsito, ¿sí o no? Sí. Bien, dentro de los accidentes de tránsito, ¿cuál es la principal? ¿Quiénes son la mayor cantidad de víctimas? En motos. Entonces vamos a poner un delito, el moticidio. ¿Por qué? Porque si pretendemos combatir los delitos creando tipos penales, vamos mal parados. Yo pienso que ahora la ley de violencia integral, como define, ¿verdad?, de otras orientaciones, habla de otras orientaciones, el artículo primero, de repente podemos hacer entrar al trans siempre que se pruebe que fue ese homicidio por odio o desprecio al trans, ¿verdad? No escucho absolutamente nada. Yo lo interpreto, como estoy en la ley de género, género igual mujer, y dice mujer, trans, es quien se siente mujer, aunque no tenga el sexo biológico. Claro, pero aquí en el código no se habla de género.
Ustedes vieron que en el femicidio no se habla de sexo. Solo que tendría que venir por vía interpretativa, ahora de la 19.580, a ser una cuestión de género. ¿Por qué? Porque si no olvidemos que nosotros tenemos un homicidio que ya está previsto, es por discriminación por razón de género, ese sí. Entonces yo creo que entraría Por el 311. por el 311, 7 y no por el 3, perdón, por el 312, 7 y no por el 328. Eso es lo que yo creo. Pero como no hay nada escrito todavía, ¿No por el 311? Yo puedo opinar sobre eso. No. No sé si hay alguien más para... Yo quería decir dos cosas, doctor Escapucio. Primero felicitarla por su exposición. Bueno, lo primero, en cuanto al numeral 5, yo creo que podría haber una interpretación más restrictiva aún. Y es decir, si nosotros vamos a grabar toda muerte en presencia de un menor, o cuando el matador no solo conocía la presencia del menor, sino que quería, como en la alevosía, prevalecer esa situación, es decir, causar un daño mayor del que se estaba causando. No sé si me explico. Es decir, creo que es una forma de restringir bastante más y no transformarla en una circunstancia absolutamente objetiva que agrava nada más y nada menos de la forma que la agrava, cuando, como tú ponías el ejemplo, una persona va y quiere dar muerte a una mujer o lo que fuera en un supermercado y sí vio que había un menor, que había gente, pero no es que le importaba que hubiera o que no hubiera gente. Entonces me parece que la presencia única, objetiva de los menores, no alcanzaría. Debería ser, que fue el sentido de la norma, ¿no? O sea, la persona que daba muerte enfrente a los niños, a los hijos, o no sé qué, ¿no? En esas circunstancias de intimidad. Me parece que se podría dar una interpretación en ese sentido. En la exposición de motivos lo que se recalca es que lo que se castiga es la indiferencia del autor o autora del delito a la presencia de niños. O sea, un poco como tú decís, ¿no? No es solo causar un mal innecesario, sino que además no le importa la actitud egoísta respecto de la finalidad homicida. Pero eso puede incluir cierto también voluntarismo en el tema de voluntad o un dolo eventual, una cosa así, el saber que existe y no me importa, pero conocimiento y querer hacerlo, no solo objetivo. Implica algo más complejo, ¿no? No, porque pueden terminar aplicándolo objetivamente, ¿no? Yo tengo el pánico de eso. Para todos los homicidios. Hay un menor, entonces ya es un 312, un 311 inciso 5. Y en segundo lugar, lo que quería acotar también, que lo hemos discutido en varias oportunidades, y reconozco que yo mismo he variado mi posición. Creo yo que hoy en el mundo, ni que hablar en Uruguay, hemos cambiado algunas cosas, entre otras el concepto de mujer. Sí, claro. Aquel concepto de mujer biológico, ¿no?, relacionado única y exclusivamente con el sexo, ha variado. Hoy tenemos un concepto bastante más amplio, podríamos decir, ¿por qué no?, cultural. Y por eso nosotros a veces poníamos como ejemplo el hecho de que cuando un tipo penal utiliza determinados elementos, bueno, había uno que parecía ser muy fácil de determinar que era mujer es mujer. Y yo ya hace años había empezado a decir en clase, bueno, no es tan sencillo porque viene cambiando el concepto de mujer. Y me parece que hoy, más que la persona se sienta como mujer, porque digo, por ahí dice, yo me sentía mujer, no. O yo me siento mujer, no solo alcanza con sentirse mujer, sino me parece que el concepto hoy, que todos aceptamos, no solo es que se sienta mujer, sino que es aceptada o tratada como tal. Sí, claro. ¿Tá? Entonces, cualquier persona, para mí, del sexo que sea, que se siente mujer y que es aceptada y tratada como tal, entraría dentro de ese concepto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hacemos una pausa entonces?